Fíjate, por ejemplo, en el caso de la OCTI, ese edificio, el edificio completo de 11 pisos, lo compró Inmobiliaria Banreservas en 1.440 millones. Y nosotros lo vamos a alquilar en 1.400 por 10 años, 5 pisos nada más. Entonces, el director de la OCTI sale diciendo, que tiene parqueo, que tiene acceso a baño, pero cualquier alquiler de un local, de una plaza, tiene esa comodidad. O sea, esas declaraciones es lamentable. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el abogado Máximo. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia. ¿Cómo se siente, señor Máximo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa. Gracias a usted por asistir. Sabe que tenemos diferentes temas. Con este escándalo que está actualmente en tendencia en la República Dominicana de los alquileres, que tienen que ver con estas instituciones del gobierno que todavía no entendemos. Explíquenos usted, ¿por qué el gobierno tiene que alquilar? Y muchas veces sin opción a compra. Bueno, mira, para la Fundación Justicia y Transparencia es sorprendente, es abusivo, es irracional, es desproporcional, es contrario a la Constitución, contrario a la ley, contrario a los principios a los criterios de asignación del gasto público establecido en el artículo 38 de la Constitución, que tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la racionalidad, con la economía, la eficacia y la transparencia. El que una institución pública esté comprometiendo no solamente de un periodo, sino de 10 años. O sea, están comprometiendo fondos, en el caso de la OCTI, por un contrato de 1.440 millones de pesos por 10 años. O sea, esto es una locura, esto es una barbaridad, sobre todo en estos tiempos que el gobierno acaba de retirar del Congreso una reforma fiscal porque no tiene recursos. Entonces, ¿dónde está la transparencia? Y mucha gente, muchos del gobierno y de los medios de comunicación que defienden estos contratos que son lesivos a los intereses del pueblo dominicano, se escudan bajo la frase que eso lo hacía en otro gobierno, pero es que eso no debe pasar. Esa no debe ser la excusa que lo hacía en otro gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que este es el gobierno del cambio. O sea, esas cosas no deben pasar. Entonces estamos hablando que una sola institución en 20 meses compromete 2.700 millones de pesos. O sea, se le ha perdido el respeto al dinero en la República Dominicana. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, un edificio, que el edificio completo se compró, la fiduciaria Inmobiliaria Banreservas compró ese edificio en 1.440 millones, el edificio completo, y a nosotros nos van a alquilar 5 pisos por 1.400 millones. Entonces la justificación que da el director de la OCTI, aunque no fue en su gestión, porque ese contrato, ese contrato se firmó 5 días antes de él llegar, pero él pudo denunciarlo. Pero también tenemos otro tema con los 396 millones de Punta Cana. Aquí en Sanville, 286 millones. En San Cristóbal también 200 y pico de millones. O sea, esa sola institución ha contratado más de 2.700 millones de los fondos públicos. Y, vamos a suponer que el servicio que dan con el punto GB, eso está bien, no estamos criticando eso. Estamos criticando que bien con ese dinero podríamos comprar esos edificios. Y si el Estado requiere edificios para alojar esas instituciones, vamos a construir 10 huacales como hizo Balaguer. 10 huacalitos, ¿entiendes cómo? Entonces, ahora el tema está, aparentemente, hay un negocio y aparentemente lo que se ve y lo que dice una gran parte de la población es que hay una modalidad de corrupción bajo este esquema de alquileres, que no es solamente este gobierno, de todos los gobiernos. Estamos claros, esto ha pasado en todos los gobiernos, pero ahora se ha masificado. Y este contrato, por ejemplo, de la OCTI de pasaporte y la licitación que hizo la DAE de Dirección General de Administración de Atención Extrahospitalaria, que abrió una licitación para alquilar 143 ambulancias por un costo de 1.000 millones de pesos. O sea, se le ha perdido el respeto al dinero. Y vamos a suponer que eso se ha parado un servicio, pero ¿por qué no compramos esas ambulancias? Porque el Estado tiene muchísima facilidad de que se la donen también. Lo que pasa es que aparentemente hay un negocio. Y lo que nosotros vemos desde la Fundación Justicia y Transparencia, esto es solamente la punta del iceberg. O sea, hay algo más después de ahí. Por eso, recientemente nosotros en una nota de prensa anunciamos a la población una campaña nacional de
recuperación de los bienes del Estado. ¿Por qué? Porque esas ambulancias, todos esos alquileres con los fondos públicos que usted y yo pagamos de impuestos. Entonces nos sorprende que el Estado, el gobierno, cuando dice que no hay recursos, entonces hay estas inversiones multimillonarias de miles de millones de pesos, irracional, desproporcional, sin transparencia, violando el principio de legalidad, y no hay forma. O sea, esto es una aberración realmente. Y nosotros, como fundación, independientemente de las investigaciones que pueda hacer la PECA, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, nosotros, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa y en el ámbito civil, nosotros vamos a encaminar acciones para buscar la nulidad de estos contratos, porque es evidente a todas luces que estos contratos son nocivos para los intereses de la nación. Así es como usted explica, o sea, queremos saber también qué dice la ley de contrataciones públicas, porque lo que vemos es un derroche de dinero. Actualmente se hablaba de una posible reforma fiscal, ¿verdad? Reforma constitucional que afecta a los más pobres de la República Dominicana y a la clase media y también a los empresarios. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno, en vez de construir, buscar una solución eficaz a través de los años, y para que eso ya no sea un problema a través de 10 o 20 años, no buscan la solución? Mira, nosotros vimos esa rueda de prensa que dio Bartolomé Pujals conjuntamente con el Contralor de la República, y es lamentable que estén usando el Contralor para validar una situación como esa, porque, déjame decirte, eso es peligroso porque él es juez y parte. O sea, cuando el Contralor tenga que hacer una auditoría interna, como encargada a la Contraloría de hacer control interno, tiene calidad moral para esa auditoría, porque entonces juez y parte. Pero yo quiero leerte a ti. Podemos decir que ese contrato es legal, más no es legítimo y no es transparente, porque se acomodó ese contrato en una resolución, en una circular que aprobó, óyeme bien, la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría. Te voy a leer solamente en el 2023. Te voy a leer un párrafo, yo lo que dice. En este contexto, las instituciones contratantes podrán evaluar si el caso reúne las condiciones para acogerse al uso de las excepciones de exclusividad o proveedor único. Es bajo esta modalidad que se ha contratado. Sigue. Dice, provisto en el numeral 3 del párrafo del artículo 6 de la ley 340, así como los numerales 5 y 6 del artículo 3 del reglamento de aplicación número 54812. Pero oye dónde está el tema. Especialmente en los casos de alquileres. O sea, es una circular que se ha hecho aprovechando esos mecanismos de excepción que trae la ley 340 y reglamento, pero para el caso de los alquileres. Pero sigue diciendo, siempre y cuando se motiven las condiciones. Pero, ¿cuáles serán las motivaciones, Natalie? Todo el mundo sabe cuáles serán las motivaciones. O sea, estamos hablando que los órganos rectores, compras y contrataciones, y la Contraloría General de la República emite una resolución para permitir toda esta barbaridad de estos alquileres. O sea, es algo ilógico, que rompe toda la lógica, rompe el esquema de seguridad jurídica. O sea, esto es una barbaridad mayúscula que los funcionarios de las instituciones públicas en componenda, podemos decirlo así, con los órganos rectores, estén dilapidando el dinero y los fondos públicos de los ciudadanos que nosotros con tanto sacrificio pagamos los impuestos en las diferentes modalidades que hay. Y ustedes con su investigación, por ejemplo, ¿cuáles son las otras instituciones del gobierno que también están en esa modalidad y las que no se saben? Me imagino que hay más, ¿verdad? Bueno, mira, está la Dirección de Atención Hospitalaria, está la Dirección General de Pasaporte, pero óyeme bien, este contrato de pasaporte no son 700 millones, porque el contrato dice que a 10 años, o sea, no son por 5 años, pero se renova automáticamente. O sea que en 5 años volvemos otra vez a renovarlo. Pero además ese contrato dice, ese sí es con opción a compra, pero oye, como lo dice, si el Estado no ejerce esa opción, hay una penalidad de un 20% del valor. Estamos hablando que ese contrato es de 1.400 millones de pesos. Pero además de eso, hay un 5% de automático todos los años de aumento en el monto del alquiler. Pero también está la DAESE de etapa con una licitación, pero también están los 14.000 millones que se van a gastar en el tema de los uniformes de los policías. Y la pregunta es, ¿el problema de la Policía Nacional es de uniforme? O sea, nosotros vamos a gastar tanto dinero comprando unos uniformes y vamos a resolver el problema de la seguridad ciudadana. Los problemas que hay
con toda la corrupción. Fíjate el tema de las municiones que mágicamente se han desaparecido y aparecen en Haití. O sea, ¿cómo se explica? Las municiones que nosotros compramos para República Dominicana se encontraron en Haití y dice República Dominicana, Policía Nacional de República Dominicana. O sea, y nadie ha dado una explicación. No se sabe cómo llegaron esas municiones a las bandas de Haití. Increíble. Pero además de eso, en el plan social hay un tema, un reportaje que hizo Nuria Piera, que siempre ganan el mismo oferente. O sea, en esos procesos de compra siempre se adjudica la compra a los mismos oferentes, pero también resulta, Educación acaba de adjudicar un contrato de 700 millones a una compañía, a una empresa que ha sido cuestionada. O sea, que realmente la población dominicana y desde Justicia y Transparencia hemos perdido la capacidad de asombro con tantas situaciones que están ocurriendo en este gobierno y el presidente Abinader ciego, sordo y mudo. Y la población reclamando. Él decía en campaña que los funcionarios solamente con rumor público lo iba a destituir. O sea, no sabemos lo que está pasando. Pero ese caso de Bartolomé Pujols no es solamente el de la OTI, el director de la Dirección de Innovación, y ahí también hay un tema de corrupción. O sea, nosotros vamos en Fundación Justicia y Transparencia, vamos a estar investigando todo lo que tenga que ver con las compras y contrataciones de este gobierno y de todos los gobiernos, que quiero que se sepa, esto no es un tema político, esto es un tema de un derecho que tenemos nosotros en el artículo 22.4 y 22.5 de la Constitución, como un derecho de ciudadanía que podemos formularle peticiones a los poderes públicos. Poder más, el artículo 75.12 dice que los ciudadanos podemos, estamos hablando de personas físicas y jurídicas, velar por la calidad de la democracia, la institucionalidad y el patrimonio público. O sea, que en estas condiciones es que estamos nosotros, porque ahorita nos tildan de políticos, que somos de la oposición de X o cual partido. Esto es un tema de ciudadanía. O sea, nosotros como ciudadanos, esta entidad cívica, Justicia y Transparencia, está haciendo esa investigación y vamos a llevar esto a las últimas consecuencias, independientemente de lo que pueda hacer la Procuraduría especializada contra la corrupción. Y queremos saber algo. Ustedes en su investigación, ¿saben si se realizó algún llamado público, una licitación y cuáles son los dueños de esos locales? No, es que estamos en ese proceso. Estamos solicitando a la Contraloría General de la República, a la Dirección General de Compra, el registro de los proveedores, o sea, los contratos, tenemos algunos, los contratos de todas esas personas, porque con como lo dice aquí, va a modalidad única. O sea, se creó una circular para acomodar y obviamente sabemos eso, o sea, ¿cuáles son los oferentes? Un solo proveedor único. Es bajo esta modalidad que la OCTI ha contratado, la Dirección General del Pasaporte y todas las instituciones que han realizado contratos de alquiler y de otras índoles. Pero nosotros decimos que estos casos que han salido a la luz pública son solamente la punta del iceberg. Aparentemente hay un esquema de corrupción montado de este gobierno y todos los gobiernos. Claro, de todos los gobiernos. Fíjate que el director de Indotel, Guido Gómez Mazara, recientemente ha dicho que ese edificio paga 100 millones, 100 mil dólares, y tiene 24 años el Estado alquilándoselo. O sea, es una locura. 24 años, ¿y quién es esa persona? O sea, no sabemos. Eso es. Entonces, necesitamos saber también qué dice la Constitución de la República Dominicana con relación a cuáles son los pasos, si está establecido en nuestra Constitución. Bueno, el artículo 138 de la Constitución establece los principios de actuación de las instituciones públicas. Hablamos de eficiencia, eficacia, hablamos de transparencia y hablamos de sometimiento pleno a la ley, o sea, principio de legalidad, que también está establecido en el artículo 12 de la ley 24712 orgánica de la administración pública. Pero vuelvo y digo, desde el punto de vista legal, podemos decir que es legal porque está autorizado por dos instituciones que son los entes reguladores, la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República. Ahora, desde el punto de vista de la racionalidad, desde el punto de vista de la eficiencia, de la eficacia, obviamente estos contratos tienen vicios. ¿Y cuáles son los artículos específicos que se violan, según lo que usted entiende en la Constitución? Bueno, artículo 138, pero también nosotros tenemos en el artículo 39 la posibilidad de que los ciudadanos puedan controlar ante la jurisdicción contenciosa la legalidad de la actuación de la administración. Pero yo dije, se viola el artículo 238. Se está violando el artículo 246 cuando habla de la fiscalización y control del fondo público. Y qué bueno que me hacen la pregunta, porque el artículo 246
conjuntamente con el 93.2, le da al Congreso Nacional la facultad de fiscalizar el control del fondo público, que no lo está haciendo. Yo no he visto a un legislador que se ha pronunciado sobre este tema. O sea, es una responsabilidad que tiene el legislador, no solamente aprobar las leyes y el presupuesto, sino fiscalizar la ejecución de ese presupuesto. Yo no hemos visto un legislador que se ha pronunciado, pero además de eso, en ese artículo 146, además de ese control externo que realiza la Cámara de Cuentas, también la Constitución le da esa facultad a los legisladores y también a los ciudadanos, pero también se violenta el artículo 238 de la Constitución, que establece los principios y los criterios de asignación del gasto público. ¿Usted entiende que por esta modalidad que se ha llevado a cabo es necesario llevar a una vista pública para que también escuchen a los ciudadanos y se pueda debatir? Bueno, nosotros tenemos en el artículo 22.4 la posibilidad de solicitarle, hacerle peticiones a los poderes públicos. O sea, nosotros, hay una campaña en las redes sociales, por eso nosotros a nivel de la fundación y a nivel de la docencia, cuando estamos en las aulas, le requerimos a la población que tiene que participar, hay que protestar, porque fíjate el tema de la reforma fiscal, con el tema de los cacerolazos. O sea, es que el ciudadano tiene un poder y no lo sabe, porque el artículo 2 establece que el pueblo es soberano. Entonces, cada 4 años nosotros tenemos la oportunidad de mejorar este statu quo en República Dominicana y hacemos un llamado a la población. ¿Para qué? Para que se empodere estos temas, porque estos temas, estos recursos, son de lo que nosotros pagamos de impuestos, todos los ciudadanos, y muchos impuestos que pagamos. Entonces, no se justifica que los funcionarios que se creen dueños del país estén dilapidando los recursos públicos. Yo te garantizo a ti que si esos funcionarios fueran empresas de ellos, no alquilaran esos inmuebles, prefirieran hacer la inversión que fuera y lo compraran. Pero como son dinero del pueblo, que no les duele, entonces a los funcionarios públicos de este y todos los gobiernos le han perdido respeto al dinero. O sea, hablar de miles de millones de pesos de lo que nosotros pagamos de impuestos. La población debe empoderarse de estos temas para reclamarlo en las redes sociales, en los diferentes espacios que tenga, a sus representantes, que son los legisladores. Vamos a rendir cuenta, vamos a transparentar todo esto, porque es evidente que es un abuso contra los intereses del Estado. Por eso, de la Fundación, nosotros hemos implementado, la semana pasada lanzamos esta campaña de concientización ciudadana para campaña nacional de rescate de los bienes del Estado, por todo esto que estamos viendo ahora, que presumimos que estos contratos que han salido a la luz pública son solamente la punta del iceberg. Hay algo más detrás de esto. Sí, por ejemplo, ahora mismo ya se han firmado esos contratos, se están llevando a cabo y hay nuevas solicitudes en algunos pueblos, ¿verdad? Pero queremos saber, como dicen en buen dominicano, ¿se pueden echar para atrás? Claro, aunque haya una penalidad para el Estado, pero fíjate, es que, por ejemplo, el contrato de la OTI, 10 años. Entonces, bueno, una penalidad, bueno, pero hay que echarlo para atrás porque es que ese contrato es lesivo. Nosotros, por ejemplo, miren el caso de San Cristóbal, 286 millones, pero en un reportaje que salió el lunes pasado, si nosotros fuéramos a alquilar a ese precio, al precio de ese local, con 10 millones compráramos el terreno, y yo te pregunto, ¿qué tiempo le lleva al Estado hacer un edificio de 4 o 5 plantas? Quizá un año o menos, porque el Estado tiene que utilizar la permisología que requiere una persona física o jurídica en el ámbito privado. El Estado puede construir fácilmente esos locales, compra el local y gasta 100 millones, 200, lo que gaste, no importa, pero eso va a ser del Estado. Entonces yo veo gente y algún economista defendiendo todo contrato, pero no se ha hecho un estudio de factibilidad. Que vamos a suponer que salga caro en principio, sí, pero al final, y las plusvalías, al final el Estado y la población va a salir ganando cuando hagamos esas construcciones, porque mira, por ejemplo, el Bacal, ¿cuántos años tiene el Bacal? El Bacalito y todos esos edificios que están en la 27 que hizo Balaguer. Entonces, vamos a construir edificios para las instituciones públicas, que al final nos va a salir mejor porque nos vamos a ahorrar. Y obviamente ahí se va a evitar todos esos posibles casos de corrupción que pueden haber en esos contratos con proveedor único. O sea, violando el derecho de igualdad y de participación que tienen los demás oferentes, que tienen bienes inmuebles que pudieran concursar en ese proceso a proveedor único. Entonces, amparado en una resolución, en una circular de los órganos rectores, la Dirección General de Compras y Contrataciones y la Contraloría General de la República. Entonces, el Contralor sale en una rueda de prensa y es lamentable que el Contralor se preste para eso o lo pongan a dar una conferencia en esa categoría, porque él se invalida para realizar un proceso de auditoría interna en algunas instituciones, por ejemplo, como el caso de la OTI.
¿Por qué? Porque entonces él es juez y partes. O sea, no tiene calidad moral ni tampoco legitimidad para auditar. La Contraloría anualmente hace auditoría interna en las instituciones públicas. Entonces el Contralor, en este caso, no podría auditar a la otra. ¿Por qué? Porque ya su legitimidad está cuestionada. ¿Por qué? Porque salió defendiendo algo que a todas luces es indefendible. Así es, y como usted dice, algo interesante, o sea, la plusvalía que genera, porque lo que son los alquileres, las compras, las contrataciones en general, todos los años van aumentando. ¿Qué pasa? Muchas personas dicen en las redes sociales, pero es que no pueden construir en el edificio que tienen, no tiene base para seguir para arriba. Pero mira, por ejemplo, en Gascue, vamos a suponer en Gascue, en Naco, hay muchísimas casas, vamos a poner como la empresa en la empresa, compran una casa en todos los cuartos del mundo y es un edificio de 10 plantas. El Estado podría hacer eso, porque no importa lo que gaste el Estado, si al final vamos a salir ganando, pero es mejor que estos contratos. Fíjate, por ejemplo, en el caso de la OCTI, ese edificio, el edificio completo de 11 pisos, lo compró Inmobiliaria Banreservas en 1.440 millones. Y nosotros lo vamos a alquilar en 1.400 por 10 años, 5 pisos nada más. Entonces, el director de la OTE sale diciendo, que tiene parqueo, que tiene acceso a baño, pero cualquier alquiler de un local, de una plaza, tiene esa comodidad. O sea, esas declaraciones es lamentable que una persona que viene a la sociedad civil, que fue muy crítico con el tema de la corrupción administrativa, esté ahora siendo tan cuestionado. Y he visto en las redes, por ejemplo, el Diario Libre dice que hay una campaña. No hay ninguna campaña, porque esto no es personal. Esto es institucional contra él y contra cualquier funcionario del que venga y de cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque esos recursos son fondos de lo que yo pago de impuestos. Entonces, esto no es personal ni político. Esto es institucional, haciendo el honor al nombre de nuestra institución, Fundación Justicia y Transparencia. ¿Y cuáles usted entiende que son las medidas que se deben tomar desde ya, verdad? Porque la ley debe ser para todos, para que entonces así se pueda obtener, ¿verdad? Y hablar de una transparencia. Fíjate, Natalia, lo importante que es esto, que la gente puede decir, bueno, pero es que aquí la cosa no funciona, es que esto es una laraca que están diciendo ellos. Sí, pero espérate, ¿qué pasó con el contrato de 1.000 millones de aduana? Lo echaron para atrás, esa licitación. O sea, que esto de manera preventiva, vamos a suponer que el daño está hecho, pero con todo esto de escarceo, tú puedes estar segura que ellos no van a inventar. O sea, esta nota de prensa que está haciendo la Fundación Justicia y Transparencia, el trabajo que está haciendo Somos Pueblo y las demás instituciones, sirve como medida preventiva, porque fíjate cómo aduana echó para atrás una licitación. ¿Por qué? Porque no quiere escarceo. Entonces, o sea, por estas acciones que nosotros vamos a hacer, estamos haciendo, puede como medida preventiva evitar que otros funcionarios cometan el desliz de realizar contratos de esta magnitud, y ya estamos ganando. Y queremos saber también cómo usted entiende que esto nos afecta en el tema de la transparencia con lo que son, vamos a decir, los contratos, el gobierno y la justicia, ¿verdad? Que la gente se ha quedado muchas veces esperando cuál será la reacción. Es que mira, por ejemplo, la ley 340 habla del derecho a la participación y el principio de igualdad que tienen todos los oferentes. O sea, cualquier persona puede tener un edificio y que lo pongan a competir. Y si la institución que lo requiere establece el pliego de condiciones, bueno, que haya más competidores. A la vez más competidores, hay posibilidad de que el Estado haga mejores negociaciones. Pero si hay un competidor único, no hay forma. No hay forma. Eso es una selección. Entonces, pero fíjate lo que dice aquí, específicamente para temas de alquileres. O sea, esta circular, firmada por el Contralor y el director de la Dirección General de Compras y Contrataciones, es hecha específicamente para estos temas. Entonces, esos contratos pueden ser legal, pero no son legítimos y violan el principio de transparencia, de racionalidad y proporcionalidad en un momento que el Estado está diciendo a la población que requiere más recursos. Ok, vamos a sacrificarnos, pero ¿por qué el Estado no sacrifica? Además de lo que está invirtiendo el Estado en publicidad, más de 9.000 millones. O sea, es increíble. Entonces no hay una libre competencia. No hay libre competencia. Fíjate que esto es una oferta y demanda. Por ejemplo, ahora con el Viernes Negro, la gente tiene posibilidad de que, bueno, ir a la tienda que haya mejor oportunidades. Entonces tú vas a analizar el comportamiento, ¿verdad? Pero cuando hay más competidores, tú puedes tener mejores ofertas y buscar una economía que no se ve en estos contratos cuando hay proveedores únicos. Y usted como abogado, ¿cuál entiende que sería el rol que debe jugar Milagros Ortiz Bosch en este tema? Bueno,
Es lamentable lo que está sucediendo con la DIGEI, porque la DIGEI hace un mes gastó en una actividad en Punta Cana 53 millones de pesos para hacer una actividad de 3 días. O sea, en pleno día, o sea, estamos hablando, ¿por qué no hacemos actividad aquí? En hoteles que no hay que pagarle hospedaje a toda la gente que nosotros sabemos, ¿verdad? Toda la gente que incluye. Entonces, la DIGEI debería iniciar una investigación, pero no se ha pronunciado sobre esto. O sea que es lamentable que Milagros Tribó en esa institución termine, una mujer que goza de mucho aprecio en la población, pero aparentemente ella no se ha pronunciado sobre esto. Es lamentable. Es lamentable. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la ética y la integridad? ¿Dónde está? Y déjame decirte que el tema de la OCTI no es solamente ese. También en la Dirección General de Innovación hay temas con alquileres y con contratos dudosos de proveedor, digo también. O sea, por eso le decimos a la población que estos temas son solamente, aparentemente, según informaciones que hemos recabado, solamente la punta del iceberg. Esto pica y se extiende. Por ejemplo, ¿cuál sería su mensaje para esos diputados y senadores que son nuestros representantes, que deben actuar por el pueblo y que están actualmente el artículo callados? 93.2 de la Constitución dice que ellos tienen una función de fiscalización y control de los fondos públicos. Entonces el mensaje es que fiscalicen, y si hay que invitar a los funcionarios a la Cámara, ¿verdad? O interpelarlo, que lo hagan. No pueden hacerle juicio político porque no hay una ley. El artículo 115 dice que se requiere una ley. Entonces no hay ley, pero por lo menos puede interpelarlo, llámelo a capítulo, interpelo, lo invito a la Cámara. Pero aparentemente, como este gobierno tiene mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, eso no va a pasar. Ahora, ¿qué debe hacer la población? Empoderarse y exigirle a sus representantes que cumpla con su función, porque aparentemente hay un grupo de legisladores que no representan a nadie, se representan ellos y actúan como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Pero la población tiene la oportunidad, dentro de 4 años, que llegan rápido, entonces pasarle factura a estos legisladores. Pero para eso la población necesita empoderarse, y por eso necesitamos, y el mensaje es el siguiente: nosotros tenemos que dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos. Ahí sí nosotros vamos a mejorar la calidad de la democracia y la calidad de la institucionalidad. Y estos temas a nosotros, ciudadanos, debe interesarnos, porque estos temas, estamos hablando de que todos esos millones pudiera bien ir a educación, con la cantidad de niños que se quedaron sin aula, a salud pública, a seguridad ciudadana. O sea, ¿se entiende esto? O sea, todo ese dinero que está derrochando el Estado en estas contrataciones multimillonarias, de miles y miles de millones de pesos, de manera irracional y desproporcional y abusiva, pudiera muy bien nosotros dedicarlo ¿a qué? A salud pública, a educación, o otras áreas que requieren atención. El 911, por ejemplo, que ha colapsado en estos 4 años. También queremos saber cuál sería su mensaje final para el pueblo dominicano, para la PEPCA, y cuáles son los pasos que ustedes van a dar ahora como institución para darle seguimiento y mantenernos al día. Bueno, fíjate, las PEPCA que realiza sus investigaciones conjuntamente con la DIGEI, porque eso es penal. Nosotros ahí nos metemos, las PEPCA haga su investigación, pero sí nosotros vamos a presentar algunas denuncias ante las PEPCA para que la PEPCA investigue. Ahora, en el ámbito administrativo, que es, por ejemplo, a nivel de la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras y las instituciones, nosotros ya iniciamos hace un mes, estamos solicitándole a través de SAI informaciones a todas las instituciones públicas, ministerios y direcciones, a todas. Le estamos solicitando, algunas no han respondido, otras están en ese proceso. Tenemos un mes solicitando informaciones de los contratos de alquiler, los contratos de compra, las adjudicaciones y todo eso. Esa es la parte administrativa que estamos haciendo. Ahora, en el ámbito de los tribunales, nosotros vamos a ir a la jurisdicción contenciosa administrativa en los casos que el Estado actúe como ente de derecho público, y a la jurisdicción civil en los casos que el Estado actúe como ente de derecho privado, para buscar la nulidad de estos contratos. Y el mensaje final es para la población, que debemos de preocuparnos por estos temas, señores, porque este dinero que se va en alquileres de manera irracional y desproporcional, bien podría ser un dinero que puede ir a salud pública, educación o a otros temas, seguridad ciudadana, entre otras cosas. Entonces, nosotros en República Dominicana, yo siempre digo que tenemos la culpa de lo bueno y lo malo que pasa en República Dominicana, pero nosotros tenemos que dejar esa cultura derrotista que tenemos, que decimos que en este país las cosas no funcionan. Sí funcionan, solamente que nosotros tenemos que cambiar esa actitud y dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos. Cuando logremos eso, tendremos un mejor país, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Así es, agregarle algo que con relación a ese tema, desde Moca están llamando a una vigilia, lo encuentro muy bien, y deberían de integrarse no solamente Moca, sino de las 32 provincias, para que entiendan realmente que no nos pueden querer echar arriba, ¿verdad?, con impuestos a los ciudadanos, lo que entonces ellos hacen y dejan de hacer. Pero el PRM ha vendido una campaña que este es el presidente que me escucha. ¿Y a quién es que escucha? Porque él decía en campaña que cuando un funcionario solamente el rumor público lo iba a quitar. Entonces no entiendo, o sea, ¿cuántos casos de corrupción han aparecido en este gobierno? O de casos de que podrían investigarse, no vamos a decir de corrupción, pero casos que podrían investigarse que aparentemente hay vicios de corrupción. Muchísimos. ¿Y cuáles se han investigado? ¿Y dónde está el Ministerio Público Independiente? Esa es la pregunta que nos hacemos. O sea que hay mucha tela por donde cortar, el Ministerio Público tiene mucha tela por donde cortar. Y puede de oficio realizar todas las investigaciones que quiera sin que un ciudadano o una institución como Justicia y Transparencia lo apodere. Así es, esa pregunta queda en el aire y esperamos que las autoridades más adelante, ¿verdad?, la respondan. Vamos a ver cuáles serán los próximos No solamente pasos. la respondan, sino que actúen en consecuencia. No solamente que la respondan, porque nosotros no queremos respuesta, queremos acciones contundentes y reales. Así es, y esperamos esas acciones y también le esperamos pronto para ver el resultado final de estos alquileres que han llamado la atención de todo el pueblo dominicano, porque ha sido de verdad alarmante. Muchas gracias por asistir. Gracias a ti, y recordar que no solamente con los alquileres. O sea, estamos hablando, nosotros vamos a trabajar en la fiscalización y control del fondo público, todos los gastos que hacen las instituciones públicas. Todo. Nosotros lo vamos a revisar. Y donde encontremos vicios, vamos a demandar a la unidad todo eso y vamos a dar la voz de alerta a los medios de comunicación. Y este programa será de los primeros que tendrá la primicia sobre cualquier tema que salga a relucir sobre este particular. Excelente, esta es su casa y de verdad que gracias por tomar esa iniciativa, que es el sentimiento de la mayoría de los dominicanos. Gracias a usted. Lo único que deben hacer los dominicanos también es integrarse al llamado y exigir como usted. Te agradecemos la oportunidad. Gracias a usted por el tiempo y a ustedes pueden compartir esta información con sus familiares y amigos. Muchas gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.